Constitución tiene como eje central al Estado plurinacional. Plurinacional porque no reconoce solamente al individuo como sujeto de derecho, sino a los pueblos indígenas y naciones originarias, como sujeto de derecho colectivo. Lo integra a la toma de decisiones, garantiza que haya representantes indígenas en todas las entidades del Estado. Es un Estado plurinacional que reconoce a sus ciudadanos, pero a sus pueblos y naciones también. Y hay una definición en la Constitución que es muy bonita y que a veces cuesta entenderla para quienes tienen en su mente una democracia liberal solamente, que define al pueblo boliviano. ¿Qué es el pueblo boliviano? Y dice, el pueblo boliviano son sus ciudadanos y sus pueblos y naciones. Sujeto de derecho individual, sujeto de derecho colectivo. Pero no es Estado plurinacional solamente por eso. Es Estado plurinacional porque tiene una economía plural, porque tiene una justicia plural, porque por primera vez nos miramos todos a la cara y nos reconocemos, nos enteramos que existe el otro. El Estado se entera que existe toda esa diversidad y las toma en cuenta. Y toma en cuenta esa diversidad. Es parte esencial de ese Estado. Ya no es la diversidad vista como lo plural de adorno folclórico. Es la diversidad que está integrada en la fibra del Estado. ¿Tenemos una justicia plural? Ah, sí, ¿qué es justicia plural? Bueno, es todo el sistema de justicia clásico, conocido, etcétera, pero es también la justicia indígena originaria campesina. Y no está una encima del otro, valen lo mismo. La decisión de una autoridad indígena originaria campesina en la resolución de un conflicto en una comunidad vale lo mismo que la decisión de un juez. Y un fiscal no puede venir a meterse en este asunto y ponerse por encima de la autoridad indígena originaria campesina. Es economía plural porque reconoce a la economía estatal, a la economía privada, pero también a la economía comunitaria. Aquella economía en la cual la lógica no es exclusivamente la ganancia, es el vivir bien de la colectividad. Pero claro, la derecha decía, esto es lo único que han hecho, es agarrar cada palabrita y detrás ponerle plural. No han hecho más que eso. Economía plural, justicia plural, todo plural. No pasa nada. ¿Por qué? Porque la derecha hasta el día de hoy en Bolivia no se da cuenta, no puede aceptar, no le entra la idea de que Bolivia es otro país, de que no es solo cuestión de ponerle detrás de cada palabra la palabra plural, es la construcción, el reconocimiento de lo que existe en la realidad y de lo que existía antes. No es que nos inventamos nosotros esa realidad, simplemente la escribimos, pero la describimos un poco más cercanamente de lo que ellos le escribieron durante tantas veces, tantas oportunidades. Y ayer hablamos del tema de la justicia, por ejemplo, porque esa Constitución, compañeros, no se escribió solo en la Asamblea Constituyente con nuestros 255 constituyentes y asesores extranjeros. No, mentira, no teníamos un solo asesor extranjero. Nos decían, no, los venezolanos les están escribiendo su Constitución. Mentira. Esa Constitución está viva porque se discutía en cada ampliado, en cada reunión. Y me acuerdo yo que en los ampliados y en las reuniones
cuando se discutía el tema de justicia, la gente decía, ¿por qué tenemos que tener magistrados que están 10 años en el poder? Ayer me decían que aquí es para toda la vida. ¿No? ¿Por qué? ¿Quién los eligió a esos señores? Los eligieron los diputados encerrados en un cuarto con maletines negros. Nosotros no sabemos ni quiénes son y los tenemos que aguantar 10 años. No, nosotros queremos elegir. ¿Por qué a esto no les penetra la democracia? En el sindicato elegimos, al diputado lo elegimos, a todo el mundo elegimos, pero al señor que se sienta con el martillo no lo elige nadie. Y la primera respuesta de la derecha fue, ah no, eso es politizar la justicia. Qué cuerudo. Caraduras dicen aquí, ¿no? Yo digo cuerudo. ¿Politizar la justicia? ¿Cómo politizar la justicia? Si ellos, los políticos, eran los que ponían y sacaban jueces cuando les daba la gana, ponían y sacaban fiscales cuando les daba la gana. No, ¿cómo se va a politizar? No, si vamos a elecciones, se politiza la justicia. Si solo en ese país había justicia para los que tenían plata o los que tenían amiguito diputado o senador, nadie más tenía justicia en Bolivia. Entonces, el pueblo construye sus respuestas en esos momentos creativos muy rápido. Y dijo la gente, sí, se politiza si vamos a elecciones. Bueno, entonces los candidatos no los van a plantear los partidos políticos. Y entonces no va a haber campaña. Va a ser, en ese momento se llamaba Corte Electoral, ahora se llama Tribunal Electoral, el único que va a poder hacer campaña de manera igualitaria para todos y todas. Esa respuesta no se construyó, vuelvo a repetir, en un debate de expertos, se construyó en los ampliados. Esas respuestas que están en nuestra Constitución, que pueden tener errores, compañeros, pero son nuestros errores, no los que nos metían a fuerza y nos sometían desde afuera. En el tema de la economía, bueno, ya les iba comentando. Y ahora, antes de que se me acabe el tiempo por completo, bueno, un temita más, el tema de las autonomías. El tema de las autonomías nos ha generado un intento de golpe de Estado, cívico-prefectural en 2008, etc. Pero ese presidente indígena, esa constitución que vilipendiada, acusada de abortista, esa constitución fue la que permitió que en Bolivia existan autonomías departamentales, autonomías municipales, autonomías indígenas, originarias y campesinas. Que se desconcentre el poder. Y muchos le decían al presidente Evo Morales, pero presidente, primera vez que tenemos el poder nosotros y ahora se lo tenemos que repartir. Pero nosotros no tenemos miedo de repartir el poder, porque venimos de ahí. Esa es la gran diferencia. El último tema central de nuestra Constitución. Y hay muchísimos detalles que contar, que comentar, pero quería contarles más el tema de experiencias, de cómo lo hicimos desde nuestras organizaciones, desde nuestras lógicas. Pero también quiero decirle
que el proceso constituyente en Bolivia no ha terminado. O sea, el proceso constituyente no se cerró con una nueva constitución, con una constitución además que después de todo esto que les estoy diciendo, que esos 255 constituyentes estaban representados todos los sectores de nuestro país. Fuimos además a referéndum. ¿Y saben cómo era la campaña en contra de esa constitución en Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, uno de los bastiones del conservadurismo? Afiche de Jesucristo crucificado que decía Dios vota no. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos proponiendo un Estado laico. Imagínense qué gran cosa, en Bolivia Dios vota. Está bien, ¿no? Esa constitución, después de que la aprobamos en referéndum, con más del 60%, etcétera, además, ahora se está aplicando en leyes. Y se está desarrollando la Constitución. Estamos en una etapa post-constituyente que les diré que es tan compleja como la de la constituyente. Porque ese marco referencial que es la Constitución, lo que el vicepresidente, mi vicepresidente, le llama el horizonte histórico, es decir, donde queremos llegar, los sueños concentrados en la Constitución, en ese pacto social, en ese pacto político. Porque, ¿saben qué? Nos hicieron creer que la Constitución era una cuestión de los abogados. Y vemos el nombre y resulta que había sido así: Constitución Política del Estado. No es una cuestión de leyesita, jueces, abogados, no. Es un pacto que en el caso boliviano fue construido por nosotros mismos. Es nuestro pacto político, son los equilibrios que se requieren para constituir ese Estado plurinacional, para responder a la sociedad, para que cada uno de los sectores se vea reflejado en el Estado, en las respuestas que da el Estado, etc. Entonces, ese pacto político está escrito. Bueno, aquí tengo las 5 leyes fundamentales y la Constitución. Pero ahora hace falta volverlo práctico, concreto, que cambie la vida de la gente. O sea, que no había bastado con cambiar la Constitución, había sido más largo. Pero nos va a ir bien. Nos va a ir bien porque los equilibrios necesarios se construyeron en la constituyente. Ahora tenemos que volverlo leyes, volverlo proyectos, volverlo programas. Es harto trabajo. En mi país dicen el que quiere celeste que le cueste. Pero nos sentimos que tenemos una luz. Esa Constitución es nuestra luz. Yo no soy abogada, yo soy médica y me toca hacer leyes. Y cada vez que tenemos una duda, vamos a la Constitución. Tengo constituciones de todos los tamaños, gastadas, subrayadas, estudiadas. La coma, esa coma está ahí porque la discutimos 3 días entre nuestros 255 constituyentes. Bueno, unos cuantos de la derecha habían, pero no contaron, ¿no? No tenían nada que ofrecerle al país. Y entonces acudimos a esa Constitución, la revisamos, decimos, aquí está el límite. Y si no nos queda muy claro, ahora en agosto la vicepresidencia va a entregar todos los la colección de todos los debates de la Constitución, de todas las comisiones de esa constituyente. Y tendremos que ir a ver cuál era el espíritu de los constituyentes ahí. ¿Por qué
pusieron esa coma, esa palabra, etc. Entonces la Constitución es una Constitución viva, no es una letra muerta. Es lo que nos explica, nos da sentido, porque es la realidad puesta en la Constitución, nuestra realidad, o por lo menos es un intento que intenta aproximarse más a la realidad. Eso es todo, gracias. Y a Horacio González y darle la palabra al compañero Carlos Girotti. Tenemos que terminar, habíamos pensado en otro cierre, pero tenemos que terminar por una cuestión de instalaciones. Horacio recordó en sus palabras iniciales ese texto contundente del comandante Guevara. La mayoría de ustedes no lo saben, pero Gabriela Montaño es sobrina directa del Loro Vázquez Viaña, el combatiente del Che que fue arrojado desde un helicóptero a la selva boliviana. Su cadáver es el único que permanece insepulto de la heroica columna del Che, y sin embargo, aquella sangre vuelve hoy con esta forma de vida. Gracias.